El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, está en el teléfono. Yo quiero agradecerle la gentileza de contestarnos la llamada, saludar y felicitar, creo que la labor que viene desarrollando el gobierno. Uno puede ser crítico en varias cosas, por supuesto, pero creo que ahora se han ya unificado los criterios y se está avanzando en la dirección correcta. Y quiero aprovechar su presencia en el teléfono también para que a través de él se le pueda hacer llegar nuestro saludo y reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los bomberos, que la verdad han actuado heroica y valientemente, y ese es un hecho que por supuesto hay que poner en relieve. Hay que agradecer esa manera, esa entrega con la cual están afrontando esta emergencia. Señor ministro, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, gracias por las palabras que le dedicas a las Fuerzas Armadas y policiales que también han estado en esta tarea que estamos realizando. Sí, tal vez, ministro, por el encargo que muy tempranamente le dieron a usted de hacerse cargo en el primer momento de todo el trabajo vinculado a la atención de la emergencia, usted pueda tener un balance un poco más comprensivo de cómo el propio gobierno ha ido, esto que decía, digamos, unificando su criterio, tiene una actuación tal vez un poco más eficiente en términos del propósito que inicialmente se habían planteado. ¿Cuál es ese balance en términos de lo que yo diría que es la actuación del gobierno en términos generales? Porque pues ya quiero entrar a temas mucho más puntuales. Bueno, hay que recordar que cuando empieza esto el 15 de enero en la quebrada de Santa Eulalia, con el primer huaico ya vamos por 196 o 197 huaicos en toda esta temporada. Nosotros reaccionamos inmediatamente porque teníamos el encargo de hacernos de la situación. El presidente nos había encargado, el primer ministro nos había encargado el tema de los desastres, de la emergencia. Tiempo después se nos transmitió el INDECI y luego el CNPED, algunas semanas después. Y cuando empezamos, actuamos con las fuerzas que teníamos, que eran las que de las que disponen las Fuerzas Armadas. A las 3 horas que empezó el huaico de Santa Eulalia, nosotros ya teníamos allí un destacamento de hombres que empezó a desplegar su trabajo. Luego se sumó a la Marina y finalmente dispusimos que se establecieran permanentemente ahí destacamentos y que de ese momento en adelante se establecieran destacamentos todos los años antes de que empezara la temporada de lluvias y se irían después de que terminara la temporada de lluvias. Para ese momento aún no funcionaba el COEN. El COEN, por alguna razón, no me he preguntado todavía bien por qué había sido desactivado. Entonces fuimos actuando con las capacidades y las potencias del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Pero en algún momento alguien señaló la existencia del COEN. Yo, busqué, revisé la situación y me propuse activarlo. Lo activamos en 2 días. Y yo creo que la formación y la reactivación del COEN, que es un espacio en el cual confluyen, por un lado, organismos técnicos y científicos, por otro lado, los representantes de todos los ministerios, y en este último momento a su máximo nivel con la presencia directa de los ministros, y finalmente la construcción de una mesa que con las 2 informaciones anteriores toma decisiones y organiza y planifica y dirige la respuesta y la reacción del Estado y coordina todo lo que estamos haciendo. Eso ha multiplicado nuestra capacidad de actuar de un modo más certero, más preciso, más planificado. Por un lado. Sí. Por otro lado, hay un fenómeno real. El proceso de el fenómeno climatológico ha ido creciendo conforme han avanzado las semanas y por tanto paulatinamente se ha ido posicionando de la preocupación del gobierno, pero no solamente del gobierno, sino de toda la sociedad. Durante muchas semanas estuvimos haciéndonos cargo del problema, pero el país discutía Odebrecht y corrupción. Y así fue durante varias semanas, hasta que en cierto momento la fuerza del fenómeno, la presencia enorme, su capacidad destructiva, y el esfuerzo que estamos desarrollando desde el gobierno ha hecho que progresivamente la agenda nacional cambie radicalmente y estemos todos colocados ahora ante la situación de emergencia, ante la necesidad imperiosa de salvar vidas humanas
de lograr que la vida de nuestros compatriotas esté a salvo y que podamos enfrentar la situación de modo que restablezcamos condiciones mínimas de normalidad ahora, en las zonas de las cuales ministro, ahora ministro, se repite una vez más, y esto, digamos, en la historia de nuestro país, que pasa cuando sucede lejos de los que vivimos en Lima y no salimos de nuestro confort y tal vez estamos en una burbuja. Entonces aducimos que, o argumentamos o creemos que los problemas son de los otros y están lejanos, pero una de las cosas que hace que esto se convierte en un problema más nacional, no solo es que la tragedia va agudizándose, sino que empieza a tener expresiones en Lima, el tema del agua, los políticos empiezan a darse cuenta de que ya esto tiene otra naturaleza y la política empieza a cambiar sus prioridades. Hay mucho de eso también que hay que cambiar y que hoy día finalmente creo que se ha ido como revirtiendo para todos aunarnos a la labor que el gobierno en sus distintas expresiones está realizando. Bueno, no ha sido así para nosotros. No, digo, en nosotros general. Hemos estado desde el primer día enfrentando la situación y he viajado a Tumbes, a Piura, a Trujillo, a Chiclayo, a Lambayeque, a Ica, a Cañete, a Arequipa, en fin, no he podido hacer viaje a la zona central por las condiciones climatológicas que impiden el ingreso de naves, de aeronaves, pero hemos estado desde el primer día permanentemente y sin ninguna, digamos, cultura o rectavio cultural centralista enfrentando la situación. Pero es verdad lo que tú dices, el debate público, la conciencia pública ha, digamos, generalizado la situación de emergencia, la atención a la emergencia, pues cuando Lima ha padecido, eso es cierto. Sí, ahora el presidente de la República ha dicho, para entrar a los temas de atención todavía a la situación de emergencia, pero pensando en la reconstrucción, que este no es un tema de plata, es un tema de organización y es un tema de proyección y planificación. Usted en una entrevista hace poco, creo que en el diario Perú 21, dijo una cosa que yo resalté aquí como muy importante, que esa reconstrucción que hay que hacer, hay que pensarla de otra manera. No puede ser salir del apuro, salir del paso y regresar a las mismas para que de aquí a un corto tiempo otra vez estemos en la misma situación. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son los lineamientos básicos de cómo se está pensando ya esa etapa salida esta de emergencia? Mire, es un tema que todavía no está definido. El presidente ha expresado algunas ideas, pero tenemos que, digamos, ya finalmente concretar este tema con el presidente y en el Consejo de Ministros. Es un tema que no está definido aún. Lo que sí podemos advertir es que, por lo menos en mi opinión, la reconstrucción y la construcción, porque no solamente reconstrucción, hay cosas que no se han hecho hace décadas y que deberían hacer, y que son las que no tienen su ausencia, es las que no tienen una acción como la que estamos hoy día. Esa tarea, esa obra, tiene que ser acometida en su integridad. Por ejemplo, he mencionado reiteradas veces, no es posible que ciudades importantes como las que tenemos en el norte del país, una región que ha tenido altísimas tasas de crecimiento en los últimos 15 años, no tengan el acondicionamiento urbano básico que tienen las ciudades en el mundo y que son conquistas urbanas desde casi el siglo XVIII. Entonces necesitamos acometer esa tarea, que es en verdad la transformación de nuestros espacios urbanos para que sean espacios en los cuales haya condiciones para la reproducción de la vida humana de modo consistente, humano, civilizado. Y entonces hacer esa tarea, si hiciéramos esa tarea, si dotáramos, por ejemplo, del drenaje profundo a esas ciudades que hoy día padecen estas inundaciones y que evitaría que estas se produzcan, si producimos las obras que hay que hacer en el cauce de los ríos, en las alturas altas y medianas para tener reservorios en distintos niveles que nos permitan también canalizar el agua del río para mantenerla, sostenerla en estos reservorios y usarla a lo largo del año en todos los usos que le damos al agua, que son obras de envergadura. Si hacemos esto, y es una tarea que nos va a marcar los próximos años, casi le diría que va a ser uno de los temas centrales del gobierno, si hacemos eso estamos haciendo una obra histórica. Ahora estamos haciendo algo así como lo que hicieron nuestros antepasados cuando hicieron el Capañán.
exacto. De eso estamos hablando. Ahora sí, y efectivamente ahí se podía aplicar esto de que de tu debilidad tu virtud, es decir, en medio de una circunstancia tan dramática y tan terrible, se habilita la posibilidad de responder en serio a lo que más adelante nos puede venir también en esta materia. Habida cuenta que el Perú es uno de los países que más afectado está siendo y va a ser por el cambio climático. ¿Va a ser el gobierno que, digamos, va a tener que cambiar su prioridad, el que siente las bases para una redefinición en el país de cómo afrontar estos cambios en el clima que tanto daño ya nos están haciendo? Tiene que serlo. Esa es la tarea que se abre por delante. Es una tarea enorme, pero al mismo tiempo es una tarea de dimensiones históricas. Tenemos que acometerla con todas nuestras fuerzas y tenemos las condiciones para hacerlo. Yo creo que si asumimos el tema de esa manera y producimos esa transformación en las condiciones de vida de la gente que hoy día está afectada por esta cantidad de huaicos, inundaciones, haremos algo que se recuerde los próximos 50, 60, 100 años. Sí, no, y podría además, como está en medio de la emergencia ya sucediendo, unificar el país en torno a ese objetivo, lo que le puede dar, y ahí voy a una apreciación política también que le pido haga sobre el respaldo que hoy está teniendo el presidente al margen de las diferencias políticas que pueda haber con él en distintas materias. Podría darle esa legitimidad y recuperar ese relacionamiento positivo con una ciudadanía que en los últimos tiempos más bien se había un poco distanciado. Yo he repetido reiteradas veces que no hay que politizar la desgracia. No, sin duda. Que tenemos que estar todos juntos. Y creo que eso ha sido uno de los saldos positivos de esta situación. Que estamos no solamente unidos para enfrentar la situación de emergencia, sino que al mismo tiempo se abre paso una discusión sustantiva sobre las tareas que tenemos por delante. Hay que salir de la pequeña política, de la rencilla tonta, de las vanidades y de los rencores acumulados para pasar a discutir los grandes problemas del país y tener una mirada de largo plazo. Yo creo que si todos enfrentamos una situación como esta con esa perspectiva, no solamente producimos una obra urbana, histórica, sino que además estamos avanzando un grado en el proceso civilizatorio, estamos dando un salto también en nuestra vida pública y puede haber un movimiento en el cual nuestra política y nuestros políticos produzcan una maduración estatal consistente y considerable. Sí, sin duda, yo creo que a eso tenemos que apuntar y esa es toda una posibilidad, pero es un reto a la vez y debo decirlo, la medianía también de la clase política en los últimos tiempos no ha estado a la altura, tiene la oportunidad de reivindicarse aquí, pero parece que no todos están sintonizados con eso. Ayer ha habido un incidente que hoy algunos medios amplifican de una manera y otros, digamos, en la dimensión que corresponde, y es lo del alcalde de Lima, lo que le ha dicho el presidente. A mí me parece que es un agravio, es un asunto más que nada tenía que ver con una afirmación que el presidente hace sobre otro tema. Él se siente interpelado y sale a atacarlo de una manera feroz. ¿Qué hay que decir sobre eso? Nada que decir. Ajá. Lamentar eso, lamentar esas expresiones. Creo que el alcalde debe estar muy arrepentido de que haya tenido tanta facilidad en su hablar. No hay nada que decir, estamos en otra tarea. Sí, no, yo sé, y claro, yo también pongo el centro en que el primer ministro ayer ha dicho hay que dejar los intereses y ambiciones de lado, este es un momento distinto, no han contestado a lo de Castañeda. Hay un desavisado regidor en Arequipa que ha salido a decir que esto es una de respuesta de Dios con un diluvio porque hay la ideología de género en el currículo. O sea, ese es el nivel de la gente. De verdad que eso ha dicho. Sí. O sea, de verdad que... Mire, estamos en el siglo XXI. Sí, pues. Yo respeto mucho la fe de la gente, respeto mucho las creencias, pero creo que en el debate público debemos ser parte, digamos, de las conquistas que tuvo la humanidad desde el siglo XVIII en adelante. Hay que separar los asuntos terrenales de los asuntos divinos. Hay que separar la religión del debate público. Necesitamos construir una democracia republicana, laica, lo cual no significa que no haya respeto por las creencias de la gente. Pero los temas de este mundo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Sí, pues, señor ministro, yo sé que está por entrar, me acaban de pasar una nota al Consejo de Ministros, pero quería hacerle un par de preguntas finales en relación a estos temas. Se ha discutido mucho, no solo, ya usted nos ha dicho, todavía están reflexionando, discutiendo sobre cuáles van a ser las bases o los lineamientos de la reconstrucción, pero el presidente ya adelantó que va a ser bajo una lógica de un liderazgo unificado a través de lo que se ha dicho, puede ser un zar de la reconstrucción. Tal vez la palabra no es la más adecuada, pero ese es un poco el sentido. ¿Usted cree que eso es correcto? Inclusive se ha dicho que Martín Vizcarra podría ser esa persona. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es como comprender la magnitud de la tarea. Hay varios niveles en los cuales tiene que producirse ese proceso de construcción y reconstrucción. Hay esa dimensión histórica de la que le hablaba, que es una tarea honda, profunda, de largo alcance, que hay que hacer. Hay luego la centena, los miles de pequeños trabajos que tenemos que hacer con la propia gente, a través de programas como los que está generando el ministro de Trabajo, empleos temporales para reconstruir la casa, la puerta que se rompió, la pared que se cayó, la esquina que está dañada, que hay que hacerlo con la gente y que hay que hacerlo dentro de criterios también de planificación urbana, haciendo desplazamientos y ofreciendo otros espacios a la gente que vive en lugares que no deben ser habitados porque viven en riesgo permanente. Y finalmente hay, digamos, las tareas que tienen que ver con la reconstrucción usual, ¿no? Que es, digamos, lo que yo pondría en tercer lugar. En primer lugar, la obra histórica. En segundo lugar, el trabajo multiplicado, multitudinario con la gente en programas de empleo temporal. Y finalmente, ya digamos, el acondicionamiento de las ciudades a nivel superficial, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que eso es lo importante. Si me preguntan, en mi opinión, a mí la palabra zar de lo que sea no me gusta. Estamos en una democracia, estamos en una república, uh-huh. Y lo que hay que hacer es formar pues una comisión, un grupo de trabajo. Yo diría una especie como de COEN para la emergencia, pero para la reconstrucción. Uh-huh. Una tarea que el gobierno tiene que asumir a través de sus principales, de los encargados de esta tarea, los ministros que se encarguen para esa tarea, con una cabeza que coordine y esté insuflando, digamos, permanentemente la tarea y llevándola adelante. Pero es un tema que el presidente tiene que decidir. Sin duda. Él tiene, pues es un hombre que le gusta mucho hacerse cargo de proyectos, pensarlos. Él tiene ideas muy propias, tiene mucha experiencia en eso. De modo que esperemos a ver qué ha pensado y finalmente él decidirá conversando con nosotros, con los ministros, pero digamos, decidirá sobre lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, siendo y coincidiendo con usted, y aquí termino, que ese es el tercer punto, digamos, de que hay que tener en cuenta. Primero está, digamos, la obra histórica, y usted ha dicho después el trabajo, y ahora este tercero que es ya, digamos, operativizar la construcción o la reconstrucción. Pero el nombre Martín Vizcarra aparece ahí, y no es menor la alusión, porque es un ministro que hasta hace poco iba a ser interpelado, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. Eso creo que ya se ha diluido, se ha desvanecido, y podría ahí además, digamos, no solo tener una persona que podría hacer bien el trabajo, sino que podría políticamente resguardar mejor a un vicepresidente sin que sea ministro. ¿Eso podría ser? ¿Es una idea posible, razonable, practicable? Sí, lo que tú dices suena sensato. Uh-huh. Ahora, yo creo que el punto principal ahí es que Martín es una persona que tiene todas las cualidades para enfrentar en realidad cualquier tarea. Es un hombre que viene de la experiencia de ser gobernador regional, ha sido el candidato a la vicepresidencia, ha ejercido el Ministerio de Transportes, lo está haciendo bien, en fin, tiene todas las cualidades. Uh-huh. No, pero digo, la consideración política de también resguardar así me parece sensato lo que dices. Ajá, de acuerdo. Vamos a ver entonces qué pasa. Ministro, le quiero agradecer muchísimo por haber conversado con nosotros, saludar, por supuesto, el trabajo que vienen haciendo. Sin duda hay todavía una serie de cosas, porque la tarea, el encargo es difícil. Las Fuerzas Armadas y la policía, sé que la policía está vinculada al Ministerio del Interior, pero aprovecho que usted está en el teléfono también para hacer un reconocimiento a los militares, que la verdad uno los ve
y, digamos, termina uno conmovido por la entrega en situaciones bien reales. Y además expresa una tremenda formación en términos de estas cosas, ¿no? Porque eso que hemos visto no es un asunto pues que sea menor, sí están muy capacitados. Tenemos infraestructura, aviones, helicópteros suficientes, más los que han llegado del extranjero prestados para seguir afrontando esta emergencia, ministro. En este momento tenemos pues varios de las necesidades para empezar la situación cubierta. Hay algunas otras que nos gustaría tener mucho más maquinarias, pero por ejemplo estos hidrojets que son formidables para desahogar las inundaciones, pero en términos de vehículos para el transporte, para el desplazamiento aéreo, estamos en este momento cubiertos y debo agradecer la solidaridad y el apoyo de los distintos países que se han acercado con nosotros a poner sus capacidades a la disposición del Estado y que están ya en este momento, desde hace algunas días, trabajando en todo el país en coordinación con el Comando Operacional Aéreo y con nuestra Fuerza Aérea del Perú. Y yo creo que estamos en este momento con las condiciones para enfrentarnos, ¿no? Y al mismo tiempo quisiera remarcar una cosa en relación a tu intervención. Nuestras Fuerzas Armadas han actuado con disciplina, con responsabilidad, con abnegación, pero hay un elemento que no quisiera dejar de remarcar. Con afecto, con cariño, con respeto por la población. Creo que eso se ha visto y hay que reconocerlo, hay que decirlo, porque es un elemento que debiéramos valorar todos como peruanos. Una tremenda sensibilidad, efectivamente, y afecto. Ministro, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido el ministro de Defensa entonces que ha conversado con nosotros esta mañana. Son las 8:54 de la mañana. Dame una pausita breve para tomarme una agüita, si hay por aquí, por favor. Y regreso en un instante para seguir con el programa.